al nombre de Cristo, damos gracias al Señor en esta hermosa noche, ya que Él ha permitido, bendito sea el Señor, que hablemos de su grandeza, ya que nosotros no somos ni siquiera dignos, hermano, de hablar de la palabra de Dios. Pero por su misericordia, aquí estamos de pie, obedeciendo el mandato del Señor. Y al nombre de Cristo, y a su nombre, doy gracias primero a Dios, primeramente a Dios, por esta oportunidad, luego el hermano que se dejó usar del Señor, para así estar hablando de la grandeza de nuestro Todopoderoso. A su nombre sea toda gloria. Gracias, Señor. Vamos a estar leyendo de inmediato, bendito sea el Señor, la palabra de Dios en el libro de Hechos, a la altura del capítulo 9, del versículo 1, Hechos. Hechos 1, Hechos 9, del 1 al 6. Con un amén comenzamos, mis hermanos. Hechos 1, del 1 al 6. La palabra de Dios van a ser leída en nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dicen así, mis hermanos. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y les dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa les dar coce contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Amantísimo Señor, gracias por sus palabras, son ciertas y verdaderas, las que hablan de su grandeza, Padre. Permite, Padre Santo, que podamos ser más hacedores que oidores de la misma y llevarla de una manera especial en nuestros corazones, para que así, de la abundancia de nuestro corazón, pueda hablar nuestros labios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Antes de hablar de Saulo, bendito sea el Señor, vamos a dar el significado de la palabra Saulo y su biografía, para que podamos quizá un poquito entender, aunque ya estas son palabras que la hemos leído, la hemos escuchado predicar en varias ocasiones, pero dice la palabra de Dios que las palabras son nuevas cada mañana. Dice en su biografía de Saulo que nació entre el año 5 y el año 10 después de Cristo, en Tarso, Turquía, ciudad capital de la provincia romana. El lugar de su muerte fue en Roma, Italia. Lugar de su sepelio en la Basílica de San Pablo, entre muros, Roma, Italia. Y el significado de la palabra Saulo dice que viene de Saúl, y es un nombre masculino, español, procedente del hebreo, y significa aquel que ha sido pedido al Señor, deseado y elegido. O sea, aquel que ha sido pedido al Señor, deseado y elegido. O sea, dijimos ahorita que viene de la palabra Saúl, de ahí se deriva la palabra Saulo. Y sabemos, dicho sea de paso, que Saúl realmente fue elegido y fue puesto por Dios. Amén. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Aquí vimos, mis hermanos, donde dice la palabra de Dios que Saulo era un perseguidor de los cristianos.
O sea, el papel principal de Saulo era perseguir a los cristianos. Dice que este hombre pedía cartas para donde quiera que se encontrara un cristiano, pues él matarle, hacer todo lo que él quería con esa persona. Pero en su infinita misericordia, el Señor pues los llama también, porque es hijo de salvación. Aunque él hacía todas estas cosas, y la palabra de Dios dice bien claro que él realmente vino a buscar lo que se había perdido. Conocemos la historia de Saulo. Era un hombre malo, mis hermanos, era un hombre terrible. Él buscaba cartas para matar a todos los cristianos, todos los que sean perseguidores de Cristo. El papel principal de él era ese, buscarlo para azotarlo. Inclusive, cuando apedrearon a Esteban, él fue uno de los que firmó el apedreamiento de Esteban y estuvo en su muerte. Para que ustedes vean hasta dónde llega la misericordia del Señor. Porque haciéndole maldad a su pueblo, aún así lo elige, como dijimos ahorita, de Saúl, fue elegido, escogido. Entonces, así mismo estaba predestinado el papel de Saulo, ya convertido a Pablo, porque realmente Pablo, él tenía o sea, era de dos lugares, él era romano y también hebreo. Entonces él usaba un nombre como romano y usaba un nombre como hebreo. Saulo, y usaba el nombre de Pablo, bendito sea el Señor, a su nombre sea toda gloria. Podemos ver aquí, mis hermanos, en la muerte, o no en la muerte, sino en la consecuencia que tenía Saulo con los cristianos, con el perseguimiento de los cristianos. Pero aquí vemos cómo Saulo estuvo en un encuentro con el Señor, el cual dice la palabra de Dios que le llegó una luz repentina que sobrepasaba la luz de los rayos del sol. Y dice que cayó tanto él como los que con él iban. Dice que cayó a tierra, todos cayeron a tierra. Y asombrado ellos por esta inmensidad de tal luz, que era el mismo Espíritu Santo de Dios, dice que todos cayeron. Y él le preguntaba que quién era. Y él le decía que por qué lo perseguía. Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando esta luz se le aparece, realmente dice que él cayó ciego y duró 3 días ciego, el cual lo llevaron donde un hombre llamado Ananías, porque él en su desesperación oraba. Y el Señor se le presenta a Ananías y le dice en visión que tenía que ir a un lugar específicamente con su dirección, donde un hombre llamado Saulo, porque él oraba y veía cómo Ananías tocaba sus ojos y recibía la vista. Pero Ananías aún así tenía miedo, mis hermanos, porque él decía que él había oído hablar de este hombre, de la maldad, de la malicia que él tenía en contra de los cristianos. Y él decía que era un hombre muy terrible, muy temible, que inclusive tenía poder todavía en Damasco para apedrear, matar cualquier cristiano, porque las autoridades le habían dado ese poder. Entonces, Ananías tenía temor de ir donde este hombre. Pero aquí relata la Biblia, mis hermanos, que él le dijo a Ananías, levántate y ve a tal lugar. Pero el levantamiento de Ananías no es el mismo levantamiento de Pablo cuando cayó al suelo. Que inclusive hay muchos creyentes todavía, hay muchos cristianos ya de largo tiempo en la iglesia que creen que Pablo cayó supuestamente de un caballo. Y en la Biblia no redacta, mis hermanos, en ninguno de los hechos, ni en Hechos 9:10, ni en Hechos 22:13 al 11, ni en Hechos 26:12 al 20. O sea, aquí no hace ninguna mención de que Pablo cayó de ningún caballo. O sea, él cayó, simple y llanamente cayó a tierra. No se dice de dónde. Quizá pudo haber sido de sus pies, diría yo. Pero en los mensajes, mis hermanos, nunca digamos esta cosa porque no son bíblicas. O sea, el decir que fue de un caballo es antibíblico. O sea, simple y llanamente cayó. Pero cuando este hombre cae,
que le dice que se levante y vaya a tal lugar. Igualmente cuando le dice a Ananías, levántate, ya el levantamiento de Ananías es muy diferente, porque ya el levantamiento de Pablo quizá para una de Saulo era para una sanidad. Pero quizá, diciendo yo, en mi pequeño conocimiento, que quizá el de Ananías, quizá estaba orando, mis hermanos, porque era un hombre escogido por Dios, un hombre que andaba con Dios y Dios andaba con él. O sea, le dice que se levante. Quizá estaba orando, diría yo, para una sanidad y que fuera donde Saulo. Dice la palabra que Ananías pasa sus manos por la vista de Saulo y dice que de sus ojos cayeron como escamas de tan fuerte que era, mis hermanos. Entonces aquí llega el Espíritu Santo de Dios, liberta a este hombre. Y entonces él pues comienza a andar en los caminos de Dios. El tema, mis hermanos, antes de que siga, se me olvidó decírselo, pero estamos a tiempo. El tema es el perseguidor perseguido. Bendito sea el Señor. Entonces ya como vemos rapidito así ya cómo eran los caminos que usaba Saulo, y ya después que le pasan estas cosas que se le presenta el Señor, le dice quién era, que él dice, soy yo Jesús a quien tú persigues. Dice que dura cosa le que cose contra el aguijón. O sea, todos sabemos, mis hermanos, que cuando usted anda, cuando nosotros andamos en las cosas que no le agradan al Señor, sabemos que andamos mal. Ya cuando este hombre es liberado, pues empieza ya a hacer las cosas que le agradaban al Señor. Pero como dice aquí, el perseguidor perseguido, Dios le dice también en el capítulo 9 de Hechos, por favor, nos lo pueden poner en pantalla, si es posible para que lo lean. En el capítulo 9, versículo 15, del 15 al 16. Bendito sea el Señor. Hechos 15 al 16. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, podemos ver bien claro estas palabras del mismo Dios hablando, donde le dice que vaya porque le era necesario que este hombre realmente lo liberaran, lo libertaran, porque le iba a hacer saber cuánto hay que sufrir, cuánto hay que pasar por causa del nombre de Cristo. Por eso yo le puse como tema el perseguidor perseguido, porque después que él hace todas estas cosas, mis hermanos, ya entonces empieza una nueva vida, como dice la palabra, nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya somos nueva criatura, ya tenemos que pagar el precio. Decimos que la salvación es gratis, mis hermanos, pero realmente hay que pagar un precio. Porque el mismo Jesús murió en la cruz del Calvario para enseñarnos a nosotros que hay que pagar un precio. Ya cuando nosotros empezamos a caminar en los caminos de Dios, sabemos que ya tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios, no las cosas que le agradan a la carne. Porque antes nos gozábamos, abríamos la boca quizá como un caballo de bocado, hablando de la carne, que era lo que nos gustaba. Mas, sin embargo, después que conocemos los pies de Cristo, venimos a los pies de Cristo, pues ya hay que pagar un precio. Hay que sacrificarle, Mana María, lo que decíamos antes que sí, que nos gustaba, ahora tenemos que apartarnos. ¿Para qué? Para que podamos agradar y ser de olor grato a la presencia del Señor. Y seguir un camino, hermano, de justicia, de paz, de armonía, de gozo, porque hay muchos que dicen afuera que el evangelio no es gozo, que eso es para viejos. Entonces yo quisiera ser un ancianazo, pero un anciano, peor que Abraham, porque esto es gozo, mis hermanos. Lo que pasa es que la gente del mundo no va a entender las cosas espirituales. Y muchos de los amigos, de los hermanos, la familia, te van a decir, oye, pero tú te vas a volver un viejo, ay, mira cómo tú viste, como una vieja, un faldón, un pantalón. Pero para nosotros eso es gozo. Cuando nosotros sentimos, mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios, que sentimos su presencia en nuestro interior, nosotros no sabemos ni lo que hacemos. Y eso es gozo, mis hermanos. Yo me gozo. Yo no sé usted, pero yo me gozo.
Es como cuando yo escucho un ejemplo el himno nacional de mi país. Yo no sé, pero a mí como que, no sé, pero me gozo. Y lo comparo casi mente, Dios me perdone, pero lo comparo como con lo que siento con el Espíritu Santo, como que siento algo que me llena. Bendito sea el Señor. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Entonces, mis hermanos, dice aquí el Señor que Él le iba a hacer saber a Saulo todas las cosas que Él tenía que pasar por su nombre. Porque lo que Él hacía no le agradaba al Señor, porque era maltratar a su gente, maltratar el evangelio, maltratar a los cristianos, mis hermanos. Y a eso a Dios no le agrada para nada, bendito sea el Señor. Aquí podemos ver, mis hermanos, la gloria es para Dios. En la persecución de Pablo, ya que el Señor, como se lo dijo, que él tenía realmente que pasar por su nombre. En la persecución de Pablo podemos ver en Hechos 14, 19, por favor, si me pueden poner Hechos 14, 19, bendito sea el Señor. Ya estas son las vicisitudes de Pablo por la cual estaba pasando después de haberle entregado su vida a Cristo. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persiguieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, ya vemos aquí cómo Pablo ya empieza a sentir las persecuciones de la misma gente que le servían a él y él le servía a ellos, porque ya el maestro se lo había dicho, que él le iba, que era un instrumento escogido para él hacerle ver a estos pueblos y a él mismo cuánto hay que pasar por la vida de Cristo. Segunda Corintios 4:9, esa es otra persecución de nuestro hermano Pablo, bendito sea el Señor, donde dice, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. O sea, toda esa cosa que estaba pasando ya, Pablo, era porque realmente el Señor se lo había dicho, que él le iba a hacer saber cuánto había que sufrir por el maestro. Segunda de Corintios 11:24, también dice la palabra de Dios, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Segunda de Timoteo 2:9, bendito sea el Señor. Dice segunda de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones y modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Gloria a Dios, mas la palabra de Dios no está presa. Pero aquí viene lo más bonito de los sufrimientos de Pablo, mis hermanos, que eso eran gozo para él también, porque él sentía que no estaba solo, sentía que no estaba preso. Cuando Pablo y Silas estaban presos, ellos oraban en la cárcel, adoraban al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios que de repente llegó un terremoto, un temblor de tierra y las puertas fueron abiertas, mis hermanos. Porque ellos oraban, cantaban, hacían cosas que le agradaban a Dios. Dice que tembló la tierra, las puertas, las cadenas fueron rotas, mas sin embargo ellos no escaparon, mis hermanos. Donde quizá el carcelero, dice la palabra de Dios, que se iba como a apuñalar para matarse porque habían dejado escapar unos presos terribles. Pero aquí, mis hermanos, la parte más bonita de esta persecución la vamos a ver en segunda de Timoteo del 3 al 11. Segunda de Timoteo 3:11, perdón. Segunda de Timoteo 3:11. Y dice la palabra de Dios, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Por eso, como decía nuestra hermana Elba ahorita en la palabra de Dios, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y nos defiende. Y como Saulo, mis hermanos, hacía tantas cosas malas, así también las hacíamos cada uno de nosotros cuando estábamos en el mundo. Porque cuántas cosas malas no hacíamos, cosas que no eran de agrado al Señor, mas eran agradables a la carne. Nos gozábamos en fiesta, cuestiones, mis hermanos, de la carne que al Señor no le agradaban. Así andaba este hombre. Por la misericordia del Señor,
Llegamos a los pies de Cristo. Él nos limpia, nos purifica, nos llama, nos prepara, nos envía. O sea, que son bendiciones, mis hermanos. Porque muchas veces tenemos quizá temor de pararnos en un púlpito a predicar la palabra de Dios. Yo no temo, mis hermanos, porque yo no hablo de mí. Yo hablo de lo que el Señor me pone en mi boca y hablar de su grandeza. Que sean 2 palabras y que le hable a una persona, anyway. Pero no tengo temor en ningún terreno porque yo he conocido a Cristo. Y cuando Cristo llega a la vida del ser humano, Cristo cambia. Aquí todos tenemos un testimonio, mis hermanos. O no voy a decir todo, pero en su gran mayoría tenemos un testimonio de los caminos, cómo andábamos antes, sin Dios y sin esperanza. Mas, sin embargo, por la misericordia del Señor ya somos nueva criatura. Todos tenemos un testimonio, todos tenemos un testimonio. Quizás no del mismo grado que usted tiene el mío, que yo tengo el de fulano, pero todos tenemos un testimonio que decir, porque nosotros no nacimos santos. Nosotros estamos practicando la justicia ahora, pero no ninguno nacimos santos. Inclusive muchos venimos de, quizás de sectas religiosas, el cual nos enseñaron que adorábamos santos, hacíamos cosas, cuantas cosas hacíamos que no eran agradables al Señor. Pero mis hermanos, Dios nos ha limpiado. Por eso tenemos que siempre seguir hablando de su grandeza, y la misericordia de Él es tan grande que Él dice en su palabra que Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros estamos perdidos todos. Si nuestro Dios nos manda a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, para salvación de nuestras almas, tuviéramos todo perdido, mis hermanos. Porque antes era un palomino, un animalito, o no hubiera animal en el mundo, porque yo pecaría hoy, hermano Ramón, para mañana matar un palomino a Dios. Y ya con eso yo seguía haciendo más pecado. Entonces, por la misericordia del Señor, Él mandó su unigénito para que tengamos vida y vida eterna. Eso, mis hermanos, son cosas que después que conocimos, por lo menos que pusimos los pies en el arado, el papel de nosotros es seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante, mis hermanos. Como el mismo Saulo dio testimonio de su vida y el Señor ya le había dicho que era un instrumento escogido para la grandeza del Todopoderoso, para Él glorificarse en esa vida. Y como Él vino a buscar lo que se había perdido, pues Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia. Como Barrabás. Barrabás, cuando le tocó a Jesucristo que juzgaran a Jesucristo a Él, Jesucristo no permitió que Barrabás muriera, porque el significado de Barrabás es ese mismo, Hijo de Dios. Entonces, Él sabía que Él iba a entregar su vida y la iba a tomar, pero Barrabás no. Si Barrabás lo ejecutaban, ejecutado estaba. Y había hecho cosas ya que no eran gratas ni eran buenas. Entonces, posiblemente se hubiera perdido. Así, mis hermanos, que yo le exhorto realmente que busquemos siempre la grandeza de Dios, que hagamos las cosas que a Él realmente le agradan, porque vuelvo y le digo, cada quien tenemos un testimonio delante de la presencia de Dios. Bueno, no hay uno, bueno, no habemos ninguno, solamente el Padre Celestial. Gloria a Dios, aleluya. Y este testimonio, mis hermanos, que dio Saulo, de cómo Dios lo usó, de perseguidor de los cristianos, de Cristo, vamos a decir, hacer una vida ya como conocemos, que donde quiera que este hombre iba, hablaba de la grandeza del Señor y Dios se glorificó en él. Ese testimonio que él dio, así mismo lo tenemos nosotros. El cual, mis hermanos, yo terminé, mis hermanos, pero con esto voy a decirle algo. Yo tengo un testimonio precisamente porque yo también, quizá como Pablo o Saulo, quizá como muchos malhechores en la vida de impío, hicimos cosas y perseguíamos sueños. Contábamos con cosas que realmente ni existían, pero veíamos quizá con nuestra propia idea, nuestra propia mentalidad, quizá nuestros propios deseos, que queríamos conseguir cosas, persiguiendo cosas, mas sin embargo quien nos persigue es Cristo. Yo quiero que me pongan arriba, por favor, un documento que yo le di ahí a mi hermano Jonathan, para que ustedes vean, mis hermanos, cómo obra el Señor. Realmente les decía ahorita que todos tenemos un camino que caminar en el Evangelio.
y que todo el mundo aquí tiene un testimonio, el cual, como decía nuestra hermana Elba ahorita, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Esto, mis hermanos, no sé si ustedes lo entenderán, yo lo voy a decir más o menos como se pueda. En el año 1997, yo no conocía de Cristo, ni estaba en esos caminos, la gloria de Dios. Yo decidí tomar una yola hacia Puerto Rico, ilegal, desde Santo Domingo, como con 60 compañeros a bordo de una yola. Resulta, mis hermanos, al yo no tener quizá ese entendimiento de la palabra de Dios, yo andaba en mi acechanza, yo andaba en mi camino, en cosas que no eran de agrado a Dios porque eran cosas ilegales. Mi esposa, que está presente ahí, ella lo sabe, ella daba muchas rodillas por mí. Y no le voy a decir, a mí me gustaban las cosas de la iglesia. Pues cuando ella iba a la iglesia, yo me quedaba en la casa, cuidando la casa con los niños. Pero ella oraba mucho, daba muchas rodillas por mí. Cuando yo decido hacer ese viaje hacia Puerto Rico, yo la agarré a ella y le dije, cuidado si tú hablas, que mi familia no se puede enterar de que yo ando en esto, porque nada, me van a llamar, me van a volver loco, me van a decir esto, me van a decir aquello. Digo, cuidado si habla. Bueno, mi hermano, pues la mantuve ahí. Pero ella, yo estaba en una condición, mis hermanos, que yo no quería ver ni mis hijos, porque era entregado a una cosa, ya usted sabe. Era como por eso le estoy diciendo la historia de Saulo. Era como Saulo que perseguía a los cristianos, pero más sin embargo Dios lo perseguía a él. Yo perseguía algo que yo estaba dispuesto a lo que sea, porque habíamos 3 hombres en el grupo que estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Cualquiera que tuviera un problema con uno, pues ya era de los 3. Y había uno, ya usted sabe, mis hermanos, que ese hombre tenía un puñal como de 16 pulgadas, que no lo soltaba. Y un hombre peligroso, bueno, le decían allá la bestia. Ese hombre arrancaba un hierro con la mano, porque una vez lo hizo como para darle, bendito sea el Señor. Arrancó unos hierros de una ventana así, y ese hombre andaba con un puñal de 16 pulgadas. Y conmigo él era bien, porque yo nunca me metí con él ni él conmigo. Pero para no cansarle la historia, mis hermanos, nosotros tomamos esa decisión de agarrar ese viaje en yola. Mi esposa, ella me dio el Salmo 91. Me escribió el Salmo 91 y me dijo, léelo. Así empezó el Espíritu de Dios a tratar conmigo y mi conversión. La gloria es para Dios. Pues mis hermanos, yo leí el Salmo 91 de forma tal que casi hasta me lo aprendí. Ese era como mi protección, vamos a decirlo así. Y ella seguía orando. Pues cuando nosotros llegamos, ya duramos como mes y medio en los montes, bregando con delincuentes, tigres, droga, prostitución, las mujeres. Mire, eso es terrible, mis hermanos. Pues estando nosotros en esa condición, ya llega el día de partir a Puerto Rico. Yo andaba con un esposo de una sobrina mía en un vehículo, el cual fui que llevé la gasolina a donde estaba el lugar de la yola, y ya salía como a las 3 de la mañana. Eso fue en un 23 de enero del 97. Salimos, mis hermanos, y ellos me dicen, oye, quédate, porque ya vamos a salir ahorita. Y si tú no estás aquí, pues te va a quedar. Digo, no, yo no puedo dejar a este hombre que no conoce andar en la capital con este vehículo casi nuevo por aquí, porque entonces, pues yo salgo y regresamos a la capital a llevar el vehículo. Pues cuando llegamos, nosotros habíamos tenido muchos pleitos en los montes, porque ahí, mi hermano, mire, yo no le aconsejo eso a nadie. Y si hay alguna persona aquí que realmente tiene algún familiar pensando en eso allá, mire, que se olvide de eso. Porque el que se mete a esa cosa, mis hermanos, da para cualquier cosa. Se lo digo por mi experiencia.
Y cuando regresamos, entonces, que ya el viaje supuestamente se daba a dar, ya buscamos un petibón, tiramos la yola al mar, se llevó la gasolina. Pues de tantos problemas que habíamos tenido en los montes, el amigo que yo tenía, que murió, dicho sea de paso, han muerto casi todos mis hermanos. Han muerto casi todos. Yo digo este testimonio, yo lo pienso mucho porque realmente yo me siento un difunto, un muerto, porque solamente la misericordia de Dios nos alcanzó y me dio vida y llegó mi conversión. De los problemas que tuvimos, había uno de las personas que habíamos tenido problemas, precisamente el amigo mío. Yo era el número uno, mis hermanos, el número uno entre tantos delincuentes que habían ahí, de Capotillo, Simón Bolívar, Guachupita, Gualey, de Jaina, el número uno para entrar a La Yola, ya por las relaciones que tenía con esta gente. Y de repente, esa persona que había tenido problemas con nosotros, o nosotros con él, vamos a decir, yo, como estaba de primero, el amigo mío cayó al final. Y yo le digo, César, ven, trae la mochila, porque ahí están los chocolates, están las galletas, está la sal, porque uno usa todas esas cosas para esos caminos. Porque la sal, usted se echa un grano de sal en la boca y ni comida tiene. No quiere ir de comida. Una tabla de chocolate, cualquier cosa de esa que usted se coma, usted puede durar, mire, todo el tiempo. Y cuando él viene y me trae la mochila, le digo, quédate ahí. Porque era para que no lo dejaran a él, que estaba atrás en la cola. Cuando yo lo pongo ahí delante, el tipo que habíamos tenido el problema, pues le metió la mano en el pecho, así un golpe. Le dijo, párate ahí, desesperado. Y dijo, te paraste en esa fila. Cuando dice te paraste en esa fila, hicieron como 7, 8 filas, de 6, 7, 8. Y en un lugar, mis hermanos, prácticamente era un arrecife. Quizá la altura de este púlpito como 3 veces hacia arriba. Y por ahí arriba era que íbamos a descender a La Yola abajo. Pues él que estaba dando paso, le dio un golpe en el pecho y dijo, aguanta ahí desesperado. Hagan varias filas. Cuando hicieron como 6 o 7 filas, mis hermanos, él empezó a pasar de la última. Oiga, yo de primero. Ya quedé de segundo porque puse a mi amigo. Cuando empiezan, vengan de aquella fila, siga la próxima, siga la próxima, siga la próxima. Y yo le digo, oye, pero papo, ¿y tú no nos vas a entrar? Porque nosotros somos, esta es la primera fila. Y volvió y le dio un golpe de nuevo en el pecho. Y ya él quería sacar el puñal y yo le dije, César, espérate. Porque si tenemos un problema aquí ahora, de aquí no vamos a salir ninguno. Porque aquí va a llegar la policía, aquí va a llegar, y esto se va al mundo. Digo, tranquilo. Porque él decía que iba a matar a un amigo de él, un primo hermano de él, desde que llegara a Puerto Rico. Y a él no le agradó eso, y él con un puñal de 16 pulgadas ahí, él lo quería ensaltar ahí. Digo, no, tranquilo. Cuando mis hermanos, pues, pasó el tiempo, pasaron la fila y no nos dejó entrar. Cuando ya queda la fila de nosotros nada más, yo oigo que dicen los capitanes, arranca, que todo el que está arriba se quedó. Ahí fue lo grande, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Mire, yo sentí ahí que vino como una nube del cielo y cegó mis ojos. Oiga, yo era el primero y yo pude haber entrado. Pero vino una nube y me envolvió. Me cegó, mis hermanos, que yo no pude ver para nada. Y los pies, ¿usted sabe cómo le hacen a esa vaca en el campo? Me manió como los pies. Y yo no podía ni moverme, ni podía ver. Eso fue, mira, una presencia, pero yo no conocía a Cristo. Luego ya, con el entendimiento de la palabra, fue que yo fui pensando, oye, pero realmente ahora yo entiendo, puedo entender la grandeza de la palabra de Dios, donde Él dice que lo que tú no conoces hoy, lo conocerás después. Yo no pude moverme, mis hermanos. A mí esa nube me enredó, me cegó porque no veía nada y estaba todo claro, porque ya a las 2 de la mañana es clarito el mar, porque ahí no hay hoja, no hay nada que lo tape, eso es como si fuera aquí, claro. Y yo no pude ver ni pude mover los pies.
ahí me quedé intacto. De lo que habían atrás, le digo esto, mis hermanos, este testimonio porque es fuerte. De las personas que habían detrás de mí pasaron como 5 y se quedaron. O sea, ellos pudieron entrar, se lanzaron por delante de nosotros. Y en la fila quedamos 8 personas. Ellos salieron para Puerto Rico cuando yo vi que el capitán iba con el primer motor encendido. Y cuando encendió el segundo motor, yo dije, bueno, pues nos van a llamar aquí. Cuando encendió el segundo motor, que esa yo la abrió por ahí así, digo, wow, nos dejaron. Bueno, pasaron 13 días. A los 13 días están esperando noticias, a mi casa van y me dicen, oye, fulano llamó Perencejo, llamó Sutaneo. Digo, le voy a decir algo. Ahí anda un sobrino mío, el cual se cortó el pantalón, un jean que tenía, porque él decía que él sabía para dónde iba y ya él realmente lo habían deportado de Puerto Rico. Y yo inclusive entré por él, porque él me decía, mire tío, eso es como usted caminar en un coche en el malecón montado adelante. Y digo, pues si así vámonos. Por ignorancia, mis hermanos, ya él había viajado. Me dice, mire tío, se lo digo yo, eso es como usted andar en el malecón, en un coche, usted montado adelante. Digo, pues vámonos. Y yo hasta gente busqué, mi hermano. Hasta clientes yo busqué, pues si la cosa era tan buena. Pues, de repente, 13 días. Yo le digo, oigan, allá van gente a casa diciendo, pues mira, fulano llamó. Digo, te voy a decir algo. Yo tengo un sobrino ahí y tengo otro sobrino allá en Puerto Rico. Y a mi hermana no la han llamado, ni a mí me han llamado. Y de lo que habían ahí, eran de los más tigres. Porque lo echaron de Puerto Rico por el tigraje. Por todo lo que usaban, estupefacientes, por todo lo que usaban, voceándole malas palabras a los policías. Entonces lo agarraron, lo deportaron. En la misma prisión se encontraron con los dos capitanes y en la misma policía armaron ese viaje. Oigan, en el mismo destacamento de la policía. Pues a los 13 días lo cuento. Bueno, pues un día estoy yo trabajando, yo trabajaba allá en el Banco Agrícola y yo oigo una noticia que Agustina fueron y una señora le dijo, oye, está sonando una noticia que por Oviedo Barahona se sobre una yola y dicen que son de Villamella, Guaricano. Digo, ay, Dios mío. Gloria a Dios, aleluya. Dicen, son de Guaricano. Le digo yo al jefe mío, oye, yo tengo que irme. Y me dice, ¿qué pasó? Digo, tal cosa. Yo llegué al barrio y armamos un viaje con los familiares de algunos de los muertos. Porque habían, mis hermanos, 48 muertos. Estas personas que están aquí, que les estoy mostrando ahí, esas son de las personas que vivían alrededor de nosotros. Mi esposa es testigo. Allá hay 4 de una sola casa. Una pareja de esposos, está un hermano y está el tío. El que está arriba, el que está de lado, ese es mi sobrino. Y el que está al lado de él, hermano del segundo que está de este lado, se llama Papo y Sandra. O sea, habían 4 de una sola casa. Y en el lugar, mis hermanos, eso eran, usted sabe, allá no se usa como aquí. Allá por lo menos cuando hay muertos se usa que uno pone una lona. Y eso era donde quiera, mis hermanos, una lona puesta. Esas personas eran alrededor de nosotros. Y era tan grande el problema, el caso, que para velar a esa gente hubo que hacerlo seccionado para que la gente pudiera cumplir, porque allá se ha hecho eso. Pero mis hermanos, les digo, ahí yo conocí a Cristo. Ahí Dios tocó mi corazón. Yo dije, oye, yo no puedo seguir la vida que vivo, porque a mí, cuando yo llegué a Barahona, a Oviedo Barahona, mi mota de Barahona, habían muchísimos cadáveres.
el cual salieron 2 ambulancias para Santo Domingo, pero nosotros no sabíamos nada porque le encontramos en el camino, pero no sabíamos que eran ellos. Cuando yo voy entrando a una sala de unos que hay, yo veo 4 personas en una sala, pero el color de la persona era como el saco de nuestro hermano Modesto. Y esa persona era más blanco que María. Cuando yo entro, mis hermanos, yo no conozco a nadie. Y hay uno que me dice, Freddy, tú eres Freddy, Freddy. Tú eres el tío de Moreno, a ti te dejamos. Mire, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Me dicen, mira, a ti te dejamos. Y me dice, uno, mira, ahora mismo sale una ambulancia que llevan pila de muertos de nuestro compañero de viaje. Mi hermano, mire, cuando esta persona me dijo eso, mis hermanos, yo de ahí para adelante no fui yo. Realmente yo simplemente le dije a los compañeros que habíamos en la guagua, digo, bueno, pues vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Cuando llegamos a patología forense, allá había una pila de muertos, mis hermanos. Yo no sé cuántos viajes habían dado ellos ya. Y cuando nosotros llegamos al Jaime Mota de Barahona, ya ese era el último viaje, porque había que llevarlo por partes. Ya esta gente, mi hermano, no tenían boca, no tenían pie, no tenían orejas, no tenían nariz, no tenían ojo, no tenían nada. Ya nada más era entre los huesos y algunas partes que le quedaban. Pues cuando yo voy a patología, que voy, digo, bueno, pues voy a buscar a mi sobrino. Y eso era una pila de muertos, mis hermanos, que me pasaba por encima del hombro. 48 personas muertas. Que eso, mire, les digo que es un testimonio muy fuerte. A mí no me gusta. Yo creo que lo di una sola vez y esta es la segunda vez que lo doy ya, porque en Santo Domingo lo di en mi iglesia y aquí digo, tengo que darle un día, pero debo prepararme, pues yo sé que es fuerte. Y digo, oye, pero ponte una mascarilla. Que, digo, no. ¿Y cómo yo me pongo una mascarilla si yo soy uno de esos que está ahí? Digo, esos son mis hermanos. Mi sobrino está ahí y mis vecinos están ahí. Y donde compartimos ya como 2 meses y pico en un monte, comiendo hasta sal, chocolate, comiendo disparate y entregado a las cosas que no le agradan al Señor. Entonces, yo me puse a buscar entre todos esos muertos con una bota y 2 guantes en la mano. Hasta dar en el lugar donde estaba mi sobrino, en esa pila de muertos. Yo dije, oye, yo tengo que cambiar mi vida. Porque todas estas cosas que yo vi, y el Salmo 91, mis hermanos, mire, yo lo vi y lo viví de pie a cabeza. El Salmo 91, oiga, letra por letra, que mi esposa lo sabe. Yo lo viví así, Dios, mire, así Dios mismo me lo concedió. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le defiende, eso es verdad. Porque el Salmo 91, mis hermanos, todo lo que dice ese Salmo, mire, eso me pasó a mí y yo lo vi. En mi hogar realmente Dios lo guardó. Realmente cayeron a mi lado, a mi diestra, a mi siniestra, cayeron muchísimo. Mas, sin embargo, a mí no llegó. Me regaló la salvación. Entonces, yo digo, oye, yo hoy lo entiendo por la misericordia del Señor. Porque Él me tocó, me llamó, me prepara y quizá mañana me envíe. Entonces, mis hermanos, yo lo voy a dejar hasta aquí. Pero miren, realmente el Salmo 91 es muy bueno. Y los testimonios son buenos porque edifican. O sea, cada quien yo sé que tiene un testimonio aquí y el deber es darlo para edificación de la iglesia. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, si alguna persona desea la oración, bendito sea el Señor, o si alguna persona Dios le ha tocado que no le conoce, yo le pido de corazón, mire, que vengan a los pies de Cristo, que es lo mejor. No sé si tenemos amigos, no sé si, pero
Pero eso nada más no es para los amigos, porque a veces estamos en el evangelio y es como decimos, a veces estamos con un pie adentro y uno afuera, es para que nos ajustemos realmente a las cosas que le agradan al Señor, porque Cristo viene. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, la persona que continúa por este lugar, Dios le bendiga.